Hola, soy Sergio Zaras, bienvenido a mi canal, bienvenido a un vídeo más. En esta ocasión voy a hablar sobre los tres tipos de ingresos que existen y cómo esos tipos de ingresos, si los manejas bien y los utilizas en el tiempo adecuado, pueden hacerte rico. Puedes conseguir gracias a ellos la riqueza, la ansiada riqueza que muchas personas quieren, ¿no? La cuestión es que hago este vídeo por una sencilla razón, y es porque en el mundo de la riqueza se ha vendido mucho humo. Se ha vendido mucho humo porque muchas personas piensan que sin tener experiencia y sin tener una buena educación financiera, por ejemplo, pueden hacer de forma sencilla ingresos pasivos. O por otra parte, otras personas piensan que si realmente tienen 1000 euros, 500 euros, 5000 euros e incluso 10.000 euros, pueden vivir de ingresos de portafolio. Y esto es totalmente errado, esto es falso. Y como bien digo, hay muchos vendehumo en el mundo financiero que te hacen creer que se puede vivir de esto para venderte sus cursos o para venderte sus formaciones o incluso porque tienen algún interés, ¿no? La cuestión es como bien decía, vamos a hablar de tres tipos de ingresos. El primero es el ingreso activo, el segundo es el ingreso pasivo y el tercero es el ingreso de portafolio, ¿vale? Para ello, y para empezar, hablando del ingreso activo, me quiero referir al cuadrante de flujo del dinero de Robert Kiyosaki, que él en alguno de sus libros, no recuerdo muy bien ahora mismo cuál es, dice explícitamente que para que una persona sea millonaria, para que consiga la riqueza, la ansiada libertad financiera, generalmente, lógicamente hay excepciones siempre, pero generalmente va a tener que recorrer el cuadrante del flujo del dinero. Va a tener que ser empleado, después autónomo, después empresario y después inversor. Digamos que el ingreso activo forma parte del cuadrante de empleado y del cuadrante del autónomo. Digamos que bien puedes trabajar para otra persona o bien puedes trabajar para ti mismo, pero de manera pasiva, de manera que requiere tu energía, tu tiempo, tu inteligencia, tus habilidades. Vas a tener que generar dinero. Yo creo que el ingreso activo es un ingreso que nunca debería de dejar de existir en la estructura, en la base de una persona rica. ¿Por qué? Pues porque realmente lo que consigue el ingreso activo es que constantemente te estés desarrollando, que constantemente estés consiguiendo mejores habilidades y aprendas a expandirte cada vez más y por lo tanto tu eficiencia a nivel intelectual y a nivel de habilidades cada vez mayor. Por lo tanto, lo vas a poder extrapolar a los siguientes ingresos. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquella persona que piensa vivir de ingresos pasivos o de portafolio, en algún momento, si dejan de regar eso, si dejan de poner actividad, movimiento activo, en algún momento eso se puede caer. Y esto le ocurre a muchas personas, ¿no? Que digamos que tienen un triunfo más grande, y esto lo podemos ver también con muchas empresas, y de repente se sientan en el trono y dejan de trabajar, dejan de moverse, dejan de expandirse, y por lo tanto en algún momento que el mundo cambie, que la tendencia cambie, que algo cambie, se pueden caer muy fácilmente. Por lo tanto, yo pienso que aquella persona que sea rica constantemente se tiene que seguir moviendo y trabajando para expandir su huerto, para que sus frutos cada vez sean mayores, pero a través de la cosecha constante, ¿no? Y lógicamente no estoy hablando de trabajar para otro. Podría ser una persona que, por ejemplo, se dedique constantemente pues, a ayudar a otras personas, que haga trading, que siga liderando su empresa o expandiendo su empresa. A eso es lo que me estoy refiriendo, ¿no? Que aquellas personas que se echan a dormir, finalmente el lobo les acaba comiendo. Es lo que me estoy refiriendo con eso. Y por eso mismo, como bien digo, creo que es importante constantemente ir labrando, cultivando, sembrando, regando, para que todos esos árboles que den fruto constantemente se vayan expandiendo y cada vez sea mayor el fruto, ¿no? Lógicamente, esto hay que hacerlo de forma inteligente. Yo siempre pienso que si tú pones algo activamente, que sea para crear algo pasivo, es decir, que tu trabajo no sea en vano, que no sea responder un email y que por responder un email consigas dinero, pero vayas a necesitar constantemente esa energía para conseguir dinero, sino que tú plantes una semilla hoy, la riegues y eso algún día te dé fruto, te dé sombra y te dé agua, ¿no? Por decirlo de algún modo. Entonces, lógicamente, ese ingreso activo debería de ir enfocado en cierta medida también en crear un ingreso pasivo, ¿no?
Y ya nos vamos a la segunda parte del cuadrante del flujo del dinero, donde estamos en la creación de empresas, donde estamos en la creación de modelos de negocio, de servicios que se mantengan solos, donde a través de la delegación y a través de crear una estructura logística, eso se mantenga solo, pero lógicamente tú a través de ser activo, a través del movimiento, lo puedas expandir. Pero lo importante en el ingreso pasivo es que dependa lo mínimo de ti, que lo puedas delegar, que puedas poner eso a otras personas activamente que estén haciendo el trabajo para que eso crezca y se desarrolle. Y lógicamente aquí es donde está el error de muchas personas, porque para crear un ingreso pasivo generalmente tienes que saber bastante de lo que estás haciendo. Por ejemplo, te pongo varios ejemplos. Para crear un libro, lógicamente tienes que tener bastante conocimiento sobre lo que estás redactando. Tienes que saber escribir, tienes que saber, lógicamente, crear una estructura que tenga cohesión, ¿no? Para que las personas lo entiendan y les guste el libro y sea algo que ayude a las personas. Para crear, por ejemplo, bienes raíces y crear modelos de inversión frente a bienes raíces, pues vas a tener que saber negociar con el banco, vas a tener que saber elegir bienes inmuebles, vas a tener que saber pues lidiar con los inquilinos, comerciar, ¿no? Y eso muchas veces viene pues de a lo mejor de haber trabajado en una editorial, o quizás haber trabajado en una inmobiliaria, o incluso si te estás dedicando a manejar un fondo de inversión, por ejemplo, de un capital grande y estás delegando a otras personas o estás haciendo de recursos humanos para que otras personas lo utilicen y inviertan en ese fondo de inversión y lo manejen, a lo mejor tienes que haber invertido antes y haberte dado cuenta de cuáles son los factores determinantes para que una persona sea buena gestionando un fondo de inversión, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, lógicamente yo creo que todo el inicio de los ingresos pasivos viene primero de haber desarrollado habilidades frente al ingreso activo. Quien ha creado una empresa, siempre dice Robert Kiyosaki, que lo mejor, por ejemplo, no es crear una empresa sin tener ni idea de la empresa, sino a lo mejor tendrías que haber trabajado anteriormente de eso que quieres desarrollar. Tienes que conocer muy bien la logística, cómo funciona la selección de empleados, pues ciertos errores que cometen otras empresas. Tienes que conocer muy bien el campo, ¿no? Por decirlo de algún modo. Entonces, yo creo que para llegar al ingreso pasivo, que digamos que, por ejemplo, crear una empresa, voy a poner este ejemplo, pues primero hubiese sido muy coherente ser empleado, después ser autónomo y después haber expandido tu plantilla y haber empezado a delegar en confianza a otras personas para que esa empresa, que en un principio dependía de ti, empiece a depender de una red de personas, ¿no? Después, por otra parte, está el ingreso de portafolio, ¿no? Hay personas como, por ejemplo, Warren Buffett, que han conseguido vivir del ingreso de portafolio. Son personas que, sin lugar a duda, han tenido un éxito muy grande, pero porque, primero, fueron muy buenos frente al ingreso activo. Fueron muy buenos analizando empresas, fueron muy buenos teniendo resultados en bolsa, fueron muy buenos con la gestión de riesgo, fueron muy buenos con la gestión de todo su patrimonio y después con el tiempo, al final creó, en este caso Warren Buffett, ¿no? Creó un fondo de inversión donde captó capital de otras personas y acabó viviendo de ingreso de portafolio, ¿no? Porque lógicamente ese dinero que recibía, esa parte, esa comisión, lo iba invirtiendo él mismo y a través de esa comisión que conseguía a través de ese fondo, él acabó obteniendo un gran patrimonio. Entonces, lógicamente es muy importante, antes de vivir de ingresos de portafolio o vivir de ingresos pasivos, yo creo que es muy importante primero trabajar activamente, tener un ingreso activo, que tú te muevas, que tú consigas y seas capaz de desarrollar una habilidad que sepa generar dinero con ella, ¿no? Porque después, lógicamente, podrás ir poniendo piedrecitas, ¿no? Poco a poco, dinero, poco a poco, tu interés en esos dos ingresos, que es tanto el ingreso pasivo como el ingreso de portafolio, y poco a poco eso irá creciendo. Porque además, para colmo, frente a que el ingreso activo es un ingreso fácil de conseguir, porque depende de ti exclusivamente, y depende de tu movimiento y de tu energía y de tu proactividad. Después, por otra parte, el ingreso de portafolio y el ingreso pasivo es algo que requiere más tiempo, es algo que requiere una construcción, es algo que requiere un cimiento. Por lo tanto, lógicamente,
es algo que requiere mucho más paciencia y que se extiende en el tiempo. Entonces, sería muy interesante que primero trabajes en tu ingreso activo, bien empleado para otra persona o bien de autónomo, trabajando para ti mismo, y poco a poco vayas creando, como bien decía antes, un ingreso pasivo o un ingreso de portafolio. Al final, el ingreso pasivo es algo que te da un rendimiento constantemente todos los meses. Por ejemplo, un inmueble, un royalty, un libro, una empresa bien delegada. Y los ingresos de portafolio, para quien no lo comprenda, digamos que es, tú tienes una cartera de inversión, por ejemplo, 100.000, 200.000, 500.000 euros en una cartera de inversión, y eso va creando una rentabilidad anual porque eso se va revalorizando, lógicamente si has hecho los deberes bien, y tú vas a poder vivir de eso porque a final de año, a cierre anual, tú vas a poder obtener una parte o un porcentaje de esa ganancia y vivir de ello. Pero como bien digo, requieres un patrimonio grande, o bien requieres apalancarte, tanto en ingreso pasivo como en el de portafolio te requieres apalancar, o bien requieres un patrimonio propio bastante grande. Entonces, tanto para apalancarse como lógicamente para tener un patrimonio grande y saber utilizarlo y gestionarlo, requieres unas habilidades. Y esas habilidades se consiguen, y soy pesado en esto e insisto, gracias a el ingreso activo, porque eso te da habilidades, te da conciencia y te da la capacidad de saber mejorar, exponenciar eso que quieres mejorar, ¿no? Así que, pues bueno, espero que te haya servido el vídeo de hoy. Como bien decía, tenemos el ingreso activo, que digamos que es todo lo que depende de tu energía, todo de lo que depende de tu voluntad, de tu conocimiento sobre hacer algo, pero lógicamente tienes que poner energía en ello para hacerlo, si no, lógicamente no hay ingreso. Después tenemos el ingreso pasivo, que digamos que es un ingreso donde al principio seguramente tengas que poner cierta energía, pero después con el tiempo eso rueda solo, esa inercia que ha cogido rueda solo y finalmente te acaba dando frutos constantemente de manera sistemática y tú puedes vivir de ello. Y después tenemos el ingreso de portafolio, que digamos que tú tienes un patrimonio, te has apalancado en el dinero de otros inversores y tú lo has invertido, por ejemplo, en stock market o en otra cuestión y eso se revaloriza. Pues de esa revalorización, tú obteniendo un porcentaje o el total, lógicamente, lo que tú quieras, pues tú obtienes un ingreso de ahí, ¿no? Así que, como bien decía, espero que te haya servido el vídeo, espero que te haya quedado bien claro cómo deberías de actuar, cómo deberías de realmente proceder para conseguir la riqueza, porque muchas personas están equivocadas y quieren empezar la casa por el tejado, como quien dice, ¿no? Mientras que yo aliento a las personas a que sean coherentes y empiecen la casa por el cimiento. Y si tú empiezas la casa por el cimiento, te prometo que finalmente vas a tener éxito. Pero lógicamente requieres paciencia y desarrollar ciertas habilidades, que eso requiere práctica. Y para la práctica lo mejor es el ingreso activo, como bien decía antes. Así que pues nada, espero que te haya servido el vídeo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado y no estás suscrito al canal, suscríbete. Si te ha gustado el vídeo, dale un like. Y si tienes alguna pregunta o alguna sugerencia, puedes dejarla en la caja de comentarios. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Hasta luego.